Con esta pedazo de imagen, Amazon Prime Video anuncia el estreno de la tercera temporada de Los Anillos de Poder para el próximo 11 de noviembre. Sí, el 11 del 11, ahí jugando con los números para hacer más memorable la fecha. Pero todo se ha dicho, el 11 del 11 es también el inicio de la temporada del Carnaval de Colonia, aquí en Alemania. ¿Casualidad? ¿Sincronicidad? ¿Serendipia? ¿Los Anillos de Poder y Carnaval? Bueno, el caso es que ese día habrá mucho cosplay, ya sea en la plaza del Alta Mark en Colonia o en las pantallas de Prime Video, avisándoos de que el contenido de hoy será más breve porque más allá de la fecha y esta imagen, por ahora no ha trascendido más mandanga. Vayamos con algunos apuntes sobre la noticia. Lo primero a destacar es que la tercera temporada se estrena 2 meses más tarde en el año que las dos primeras. La primera temporada se estrenó el 2 de septiembre de 2022 y la segunda el 29 de agosto de 2024. Suponiendo que mantengan este ritmo, la cuarta temporada llegaría en 2028 y la temporada final en 2030. Así que por lo que a mí respecta, parece que tendré lentejas en la mesa por lo que queda de década. Y por si fuera poco, 1 mes y medio después del estreno de la tercera temporada de Los Anillos de Poder, HBO estrenará su serie de Harry Potter, por lo que vamos a tener mucha faena en el cambio de año. ¡Se acumula la mandanga! Pero vayamos a la imagen en sí. A ver, esto sí que me parece una forma más que decente de presentar una serie o una nueva temporada de la misma por oposición a esto. Aquí vemos a Sauron con el pelo oscuro, con la corona de Morgoth, con la que Adar le pinchó al comienzo de la segunda temporada, cuando el Señor Oscuro tenía el careto de Jack Lawden. Parece que va a tener un aspecto más gótico y pondría la mano en el fuego del Monte del Destino y no me quemaría si aseguro que aquí Sauron está en Samath Naur. No me refiero a la banda polaca de Black Death, sino a las fraguas que se encuentran en el corazón de precisamente el Monte del Destino en Mordor, a punto de forjar el Anillo Único. ¿Será que lo que hay tras esa reja es la llamada Grieta del Destino, el enorme abismo de múltiples fisuras en cuyo fondo está el mar de lava en el que caerá Gollum milenios más tarde, el 24 de marzo de 3019? Bueno, ¿y qué más le podemos sacar a la foto? Pues al menos 3 ideas. La primera es una tontería, pero vemos que Sauron, a pesar de haberse desprendido ya de su identidad de Anatar, conserva unas orejitas puntiagudas muy cookies. La segunda idea es que, si esta es la imagen elegida para promocionar el estreno, se nos confirma de alguna manera que la temporada estará fuertemente centrada en Sauron y en la forja del Anillo Único. Y la tercera es el detalle no baladí de que Sauron está mirando a un lado, lo que sugiere que hay alguien o algo sucediendo fuera de campo a su izquierda. Y esto tiene más jugo del que parece porque se supone que Sauron forja en solitario el Anillo Único. Sí, bien podría tratarse simplemente de una pose para la imagen promocional en la que podemos reconocer al personaje con el detalle del perfil de Charlie Vickers y su oreja puntiaguda, pero para decirnos con una imagen Sauron está en la fragua del Monte del Destino, habría bastado algo así como esto. El hecho de que esté mirando a la izquierda sugiere fuertemente una interacción con alguien, y aquí es donde recupero una teoría que dio lugar a chascarrillos hace unos meses, según la cual no se sabe cómo Celebrimbor ha vuelto. Sí, querida comunidad de adictos al Metril, podría ser que volviésemos a ver a Celebrimbor en la tercera temporada, y no es algo que esté diciendo yo solo. En el último vídeo de Fellowship of Fans, en el que varios de sus miembros hablaban precisamente de esta noticia, de la fecha del estreno de la tercera temporada de Los Anillos de Poder, Jessica Archer, una de las tertulianas que resulta tener una tesis de licenciatura en Tolkien y parece que se dedica a los estudios tolkienianos, lo cual os cuento para que al menos no penséis que es una tipa random, dijo lo siguiente sobre la imagen. ¿Está mirando de lado al fantasma de Celebrimbor? Podría ser. Bueno, esto es cosa mía. Me atrae mucho la idea de que él esté siendo atormentado por el fantasma de Celebrimbor. Y es que, como digo, esta idea no es nueva y existen indicios de que podría ser cierta. El pasado octubre, The OneRing.net se hacía eco de los rumores que circulaban entre el fandom que sugerían que Celebrimbor podría regresar como una especie de espectro de los túmulos o que sería como un muerto viviente esclavizado por Sauron para que le ayudase a forjar el Anillo Único. Aunque expuesta así esta idea es muy fantasiosa, hay alternativas un poco más creíbles. También vimos que en el currículum actoral de Charles Edwards, el actor de Celebrimbor, había aparecido una línea en la que se leía que repetiría su papel en la tercera temporada de Los Anillos de Poder. Esa línea apenas duró unos días en el currículum y fue borrada misteriosamente, lo que no hizo sino aumentar las sospechas. Pero el indicio más jugoso apareció en un episodio del podcast House of R en 2024, en el que McKay y Payne fueron entrevistados.
Fijaos en la reacción de McKay. Antes estábamos hablando de si Celebrimbor puede ser como un fantasma que nos perseguirá a nosotros y a todos los demás durante años. No estamos preparados para decir adiós. No vamos a picar en eso. Interesante, vale, emocionante, genial, maravilloso. Celebrimbor can be like a ghost who haunts us. Celebrimbor can be like a ghost. Vaya, pues como vemos se trata de una idea muy similar a la de Jessica Archer de The Fellowship of Fans, Celebrimbor regresando a la producción pero como una obsesión que atormenta a Sauron a través de visiones mientras él forja el anillo único, pues como una especie de fantasma de la fuerza, lo cual me dio pie a concebir la idea de Brim-Obi-Wan Kenobi. Este tema del potencial regreso de Celebrimbor se ve apuntalado también por otras dos ideas. La primera es que Charles Edwards era uno de los pesos pesados del casting de los Anillos de Poder, y si existiese la más mínima posibilidad de estirar su presencia en la serie, pues seguramente la aprovecharían. Y la segunda es que se trata de McKay Payne. Si algo es mandangoso, se mete en la serie y ya está. Así que mirad si se le pueden sacar cosillas a una imagen como esta. Pero bueno, la tercera temporada la verdad es que plantea una serie de incógnitas que, como ocurrió con las anteriores, prometen ser más interesantes que sus resoluciones, las cuales tienden a ser decepcionantes. Junto a la cuestión de ¿regresará o no Celebrimbor como un espectro?, tenemos otras cuestiones que repasamos rápidamente y os invito a que hagáis vuestras propuestas y elucubraciones en los comentarios. ¿Habrá pelosos? Uno de los rumores más sólidos es que la producción prescindirá de la línea de los pelosos en la tercera temporada. Por un lado está claro que es el menos favorito de todos los frentes abiertos por la serie y desde luego el más irrelevante para el arco general de los acontecimientos. Muchos, incluidos fans de la serie, tienen la sensación de que los pelosos estaban ahí por reconocimiento de marca, porque los showrunners vienen de la escuela de JJ Abrams y aprendieron que los member berries, las glorias pasas, son una forma cómoda de solucionar guiones para escritores incompetentes, pero desde luego los pelosos eran absolutamente superfluos. Además, la serie ya puso a Nori y a Poppy de peregrinación con los Sturs, llamados fuertes en español, en busca de su tierra prometida, que obviamente será la comarca, por lo que continuar su línea narrativa en medio de los acontecimientos nucleares de la Segunda Edad no haría sino embarrar todavía más lo que ya de por sí es una narrativa bastante grumosa y restaría metraje a las cuestiones importantes. La de los pelosos también ha demostrado ser una trama narrativamente inconsistente, tanto por aquella dramática y emotiva despedida de Nori y Poppy al final de la primera temporada, para volver a reunirse anticlimáticamente al principio de la segunda, destruyendo toda la profundidad y sentido narrativos que tuvo su separación. No se sabe cómo Poppy ha vuelto. Como por el hecho de que Nori hiciera de repente un giro de 180 grados, cambiando sus planes y decidiera dejar atrás al extraño para unirse a otra migración de pelosos sin que realmente se hubiese desarrollado la épica aventura conjunta que iba a tener con Gandalf que el final de la primera temporada prometía. Todo su periplo en la segunda temporada se limitó a un breve paseo por Rhûn y un enfrentamiento bastante ridículo con el Mago Oscuro. ¿Quiénes serán los Nazgûl? Otra gran pregunta que ya pasé por encima en el anterior vídeo es, dado que ya se filtró que veremos el origen de los Nazgûl en la nueva temporada, si habrá entre ellos personajes que ya conocemos de la serie. Obviamente, si la producción quisiera en esto ser mínimamente fiel al lore, los candidatos a Nazgûl deberían ser personas con puestos de poder e idealmente con cierta tendencia al mal. En el prólogo y apéndices del Señor de los Anillos, Tolkien aclara que originalmente los Nazgûl eran grandes reyes, guerreros y hechiceros humanos de distintas regiones de la Tierra Media. Se sabe que 3 de ellos probablemente eran nobles númenóreanos corrompidos, lo que nos llevaría a Kemen, Eärien y Belzagar como candidatos de entre los personajes conocidos. Los 3 son nobles y númenóreanos, así que tienen todas las papeletas. De entre todos los Nazgûl, Tolkien solo identifica a 2 individualmente. El líder de entre ellos, el llamado Rey Brujo de Angmar, posiblemente un Dúnedain, que fue un poderoso rey hechicero humano y fundador del reino de Angmar. Aquí podría ser candidato a Rey Brujo la nueva incorporación al casting de la que hablaba en mi anterior vídeo, el argentino Pablo Sciepura, dado que su papel está descrito como mago de clase superior. Con la cara que porta el muchacho, mi apuesta era que sería Saruman, pero teniendo en cuenta que Saruman no llega hasta la tercera edad, pues bien podría ser que este mago de clase superior sea al final el Rey Brujo. No obstante, McKay y Payne van reescribiendo la historia de la Tierra Media como les da la gana. Ya nos trajeron a Gandalf en la Segunda Edad para buscar su nombre como si tuviese daño cerebral, gastando un precioso tiempo de contenido en una historia rematadamente estúpida. Gandalf.
Así que todo es posible. El otro Nazgûl que identifica individualmente Tolkien es Khamûl, del que especificó que provenía del este y probablemente era un oriental. Dado que el Mago Oscuro ya sabemos que es un Istar, como Gandalf o Saruman, y posiblemente se trate de Palando, lo podemos descartar como candidato a Nazgûl. Así que, de entre los orientales que conocemos, un candidato ideal habría sido este Gaudrim, que es el que tenía cierto protagonismo, pero el Mago Oscuro lo mató en un arrebato absolutamente innecesario, así que la candidatura al Nazgûl Khamûl queda en el aire. Pero el personaje más descaradamente nazgulizable es Theo, pues su meteórico ascenso a señor de Pelargir, después de haber tonteado con el lado oscuro, parece evidenciar que la razón de ser del personaje siempre fue esa. Además, filtraciones sugieren que Theo tendría una conversación con Sauron acerca de su padre y su historia en la temporada estará estrechamente relacionada con el origen de los Nazgûl. Así que pocas dudas caben de que Theo será uno de los espectros del anillo sí o sí. Será mandangosamente divertido ver cómo este chaval, sin haber hecho nada en absoluto más que morirse su madre, se convierte en Nazgûl porque le llovió del cielo el título de señor de Pelargir. Señor de Pelargir. ¿Quién morirá en la tercera temporada? Esta pregunta se desprende de una filtración, que habrá una o varias muertes de personajes importantes en la temporada, con una de ellas implicando un gran giro de guión. Así podrían matar a Disa o Arondir, aunque preferiría que fuese alguna limaña pelosa. Pero hay teorías más interesantes, como que la muerte con el gran giro sería la de Theo y ¡tachán!, se convierte en Nazgûl. Aunque sería poco elegante porque los Nazgûl se crean mediante una lenta corrupción por el anillo y no a través de la muerte. Pero sin duda la teoría que más me ha gustado es la de que es Gandalf el que palmará enfrentándose a algún villano, ya sea el Mago Oscuro, Sauron o vete a saber, porque no pinta nada realmente en los acontecimientos de la Segunda Edad, y dado que tendrá que regresar en la Tercera Edad como Gandalf el Gris, habrá que quitárselo de alguna manera del medio para encarrilar un poco el canon, lo que acentuará el nivel de mandangosidad de su cuestionable presencia en la serie. Yo apuesto por esta opción. Por cierto, esto de Gandalf el Gris me recuerda a una teoría que propuse hace 2 años y que planteo en forma de la siguiente pregunta. ¿Acabará el gorro de Tom Bombadil en el cogote de Gandalf? La respuesta para mí es obviamente afirmativa, porque Tolkien describe el sombrero de Tom Bombadil como alto, lo que suele hacer referencia a sombreros de copa, desgastado y caracterizado por llevar una larga pluma azul. ¿Por qué entonces aparecen los anillos de poder con un sombrero gris puntiagudo de ala ancha, tal cual el que llevará Gandalf el Gris en la Tercera Edad, si no es porque va a acabar en el cogote de Gandalf? ¡Sed testigos! Y bueno, hasta aquí este breve vídeo de celebración de que quedan menos de 6 meses para el estreno del, para mí, evento televisivo del año, que he rellenado con mandanga que me saco de la manga. Dejadme ese likecito a rigor si consideráis que lo merezco y no os olvidéis de suscribiros y activar notificaciones, si no lo habéis hecho ya, para recibir puntualmente vuestra dosis de Mithril de calidad. Nos vemos pronto, ¡chao!